Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia agradecidos y queremos poner en tus manos, Señor, la exposición de tu palabra, rogándote que tu palabra, Señor, haga en nosotros en conformidad con el propósito que la has enviado, que a ti no vuelva vacía y que en nosotros rinda fruto. Queremos también hacer una oración especial por cada una de las personas, Señor, que sabemos, que hemos sido informados que tienen COVID, Señor, especialmente los miembros de la iglesia, Señor. De repente han sido tantos, Señor, que no los recuerdo todo por nombre, Señor. Allí están en esa lista, Señor. Tú los sabes, tú los conoces, Señor. Y cada uno de ellos los ponemos delante de ti. Pastor Ignacio, su esposa, Marisabel, Verena, padre y la madre de los Urdanetas, Señor. Marisabel, mi Dios, el esposo de Marisabel, la mamá de Marisabel, Señor. Ponemos a cada uno de los hermanos que se han visto afectados, Señor. Amigos de las familias que también han pedido oración, mi Dios. Te ruego, mi Dios, que seas propicio, Señor. Y que metas tu mano, Señor. Que podamos superar esta situación, Señor. Que si a ti te ha parecido oportuno, pues que nos veamos afectados, Señor, aunque tú sabes que el deseo de nuestro corazón es no vernos afectados, pero si así fuese, que podamos superarlo, Señor, y podamos vencer. Nuestra petición es que esto se termine y se acabe ya, Señor. Que tú intervengas de una manera sobrenatural o natural y que esto cese, Señor. Esa es nuestra petición. Ahora abre nuestros oídos para que podamos escuchar tu palabra y tu palabra nos edifique y nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Sean todos bienvenidos a nuestro primer culto misionero. Nos ha parecido oportuno llamarlo Cuidando al Enviado, tomando como fundamento 1 de Pedro 5:2. Parte de él dice: apacentar la grey de Dios voluntariamente, con ánimo pronto. Nosotros, mis amados, somos una iglesia misionera. En algunos momentos se lo he mencionado, se lo he dicho. Lo que nos identifica como iglesia local son dos elementos. Uno, la oración. Somos casa de oración. Tenemos una visión en el corazón de extendernos a poder tener aquí en casa oración 24/7. Creemos que es parte de lo que el Señor está haciendo en los postreros tiempos, levantando un ejército de hermanos y hermanas dedicados a la oración, orando por muchas cosas naturalmente, pero con con un denominador común. Es el clamor de la esposa, de la novia del Señor Jesús. Pero también somos una iglesia misionera. Fuimos fundados por misioneros por allá a mediados de los 80, cuando vino Eric y David y otros misioneros dentro del grupo de iglesias que fundaron. Esta la fundaron en el año 91, y desde ese año 91, desde enero del 91, la iglesia se ha abocado a enviar misioneros también, ¿no? A fundar iglesias y a enviar misioneros. Por lo tanto, durante el año 3 veces, 4 veces, hacemos un culto misionero orientado a traer esto a colación, a que no se nos olvide qué somos. Porque, o sea, no solamente es que somos eso, por decirlo de alguna forma, es que también de nosotros van a salir misioneros y van a ser enviados misioneros. Es menester pues que conozcamos todas estas cosas y las tengamos para orar y para decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Así que, teniendo todo esto en mente, amados, quisiera comenzar haciendo una pregunta. ¿Quién es el enviado, no? Cuidando al enviado. ¿Quién es el enviado? ¿Quién es este que tenemos que cuidar? Y quiero invitarte a que busques en la Biblia el libro de los Hechos, y vamos al capítulo 1. Hechos capítulo 1.
Voy a leer el versículo 7 y 8. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1 es el último discurso, instrucción, orden, palabra, comisión que nuestro Señor Jesucristo dio aquí sobre la faz de la tierra. Era el día 40 después de su resurrección. Durante 40 días, antes de subir definitivamente al cielo, hasta el tiempo que el Padre ha preparado para su retorno, Jesús anduvo sobre la faz de la tierra con sus apóstoles, con sus discípulos, girándole instrucciones. Hechos comienza con las palabras que el Señor dijo ese día 40. Andaba con sus discípulos, comenzó a hablarles a propósito del bautismo del Espíritu Santo, de la llenura del poder. Ellos quizás tenían otras cosas en su mente, ¿no? A pesar de que ya el Señor les había abierto la mente para que comprendieran las Escrituras, pero había como que otras cosas allí, ¿no? Y le preguntaron: ¿vas a establecer el reino a Israel ahora en este tiempo o será luego? Por eso la respuesta del Señor inicia como acabo de leer: no les toca a ustedes saber las sazones o los tiempos que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Y una vez que hayan recibido ese poder, entonces me van a ser testigos. Atrás está el versículo, las mayúsculas naturalmente son mías, no la va a conseguir así en la Escritura porque es lo que quiero puntualizar. Esto de me seréis testigos nos permite responder quién es el enviado. Ese grupo que estaba ahí escuchando, el Señor le dijo: me seréis testigos. Y esa palabra se extiende a todos y cada uno de nosotros. Hay comisiones más específicas en las Escrituras que requieren una preparación, pero hay comisiones generales en la Escritura que lo único que requieren es que tú hayas conocido a Cristo. Por lo tanto, los enviados somos todos. Y antes de que comience como que a cavilar y decir: pero no entiendo mucho cómo que todos somos enviados, es que de alguna manera tenemos, vamos a decir, como un preconcepto en la mente donde pensamos de esta forma: si yo estoy aquí y siempre he estado aquí, ¿cómo voy a ser enviado? No, para ser enviado tengo que ir a otra parte. Eso es lo que uno entiende, ¿no? Pero la verdad es que si tú te ubicas en este texto, las cosas no comenzaron en Venezuela, las cosas comenzaron en Jerusalén y van a terminar en Jerusalén también, por cierto, ¿no? Me seréis testigos aquí en Jerusalén, o sea, todo el meollo comenzó en Jerusalén. De ahí van a pasar a Judea, de ahí van a ir a Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Ok, déjame ver si entendí bien, pastor. Me estás diciendo que yo soy de eso, de lo último de la tierra. ¿Me estás entendiendo? Venezuela no está en el centro del asunto. Venezuela es parte de eso, de lo último de la tierra. Pero aún así, no, si lo vemos desde esa perspectiva, vamos a ir bastante textual, si lo tomamos como para tratar de recibir enseñanza de esto, podemos entender lo siguiente, ¿no? Y lo voy a desarrollar un poquito, luego viendo otras porciones del libro de Hechos. Cuando el Señor les decía: me vas a ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, no pretendía que fuese algo como que, bueno, fuimos testigos en Jerusalén, ya cubrimos esto, nos vamos a otro lado. Vamos a ser testigos en Judea, ya cubrimos esto, nos vamos a otro lado. No. Sino que
fueron en efecto testigos en Jerusalén, y de allí prácticamente todos salieron, ¿no? Porque históricamente hablando, para poder moverse de Jerusalén hubo que echarles una ayudadita con una persecución, y entonces salieron, ¿no? Pero hasta ese momento, eso pasó aproximadamente como unos 5 años desde que el Señor subió y les dio esta comisión, recibieron el poder, comenzaron a hacer una tarea en Jerusalén, y durante 5 años permanecieron allí aproximadamente, ¿no? Desde el año 29, es que se cree que es de la fecha al tiempo, viéndolo desde la perspectiva de años, ¿no? Vamos a olvidarnos de la parte de los meses. En el año 29 es el año de la resurrección, de acuerdo al calendario, que tiene un error de 4 años aproximadamente. Y en el año 34 de nuestra era, que es de la fecha o el año en que se estima que fue la muerte de Esteban, a raíz de la muerte de Esteban vino una persecución que hizo que salieran de Jerusalén. O sea que durante 5 años estuvieron solamente en Jerusalén. De allí salieron, y salieron hacia Judea y hacia Samaria, en función de lo que leemos en la Escritura también, ¿no? Posterior a ese incidente en Hechos 7, ya en el 8, vemos a un Felipe que está radicado en Samaria, pero un Felipe que también predicó en zonas de Judea como evangelista, y luego subo todavía un poquito más al norte de Samaria. En fin, el punto es que en cada uno de estos lugares donde ellos fueron testigos, de allí, vamos a decir, también salieron enviados, por decirlo de alguna manera, pero otros se quedaron allí y formaron iglesia en esos lugares. Porque es que no todos se convirtieron en esos lugares. Por lo tanto, se requería gente que se quedara en esos lugares para que siguiera haciendo la tarea de ser testigos. Y cuando lo vemos desde esa perspectiva, entonces podemos pensar, óyeme, en realidad enviados somos todos. Porque si tú y yo nos convertimos aquí en Caracas y no hemos sido, voy a seguir usando esa palabra varias veces en este sermón, no hemos sido enviados a otros sitios, quiere decir que nuestra comisión de ser testigos es aquí en Caracas. Y bueno, creo que no tengo que convencerte mucho, que no sé cuántos somos ya, 8 millones de habitantes aquí en Caracas, una pequeña parte solamente es cristiana. Si tomamos los últimos números, ya hace años que el Consejo Evangélico dio a conocer esos números, donde un 11% de la población, a lo mejor ha crecido un poco, pues eso no me lo dieron hace 20 años aproximadamente, 11% de la población era considerada cristiana evangélica. Vamos a redondearlo al 10% para hacer el cálculo rapidito, ¿no? Si tenemos 8 millones, 10%, 800,000 son cristianos evangélicos. No sabemos si todos son realmente cristianos evangélicos, pero eso significa 7.200.000 que no son cristianos. Lo cual significa que hay testigos que tienen que quedarse aquí en Caracas porque hay que seguir testificando del poder de Dios. Otros van a salir, ¿no? Es decir, para nosotros Caracas sería como nuestra Jerusalén. Judea quizás sería como, no sé, Venezuela, Samaria como Colombia o Brasil. Hasta lo último de la tierra sería, no sé, quizás como España, por decir algo. La semana pasada el pastor Julio salió, ya está en España, está en Granada, junto con el pastor Gabriel Ayala, donde el Señor los ha enviado para hacer obra misionera allá en ese lugar. En fin, mis amados, lo que quiero que usted entienda es, sí, desde la perspectiva estrictamente, vamos a decir, misionera, hay un grupo de hermanos que los vamos a llamar así, misioneros, que los vamos a enviar. Algunos los vamos a enviar hasta los confines de la tierra, otros los vamos a enviar, vamos a decir, a Judea. En algún momento, ¿no?, les dije a los hermanos, cuando hablamos de esto, digo al grupo de misioneros que hoy en día tenemos, dijimos, bueno, Jerusalén es acá nuestra Caracas, ¿no? Hemos enviado testigos aquí en Caracas, hemos enviado testigos a Pablo VI, hemos enviado testigos a Caricuao, y allí han estado testificando del Señor y se ha estado formando una iglesia, una sede. Tenemos testigos que están ahí, mi Andrés Bello,
Tenemos testigos que están allá abajo en Macuto, ¿no? Considerando La Guaira o Vargas, parte de esta gran Caracas. En Judea, si consideramos Judea como decir nuestra Venezuela, entonces tenemos testigos que hemos enviado a Barrancas, tenemos testigos que hemos enviado a Ira, testigos que están trabajando en Ira, Yare, testigos que están trabajando en Cuba. Y si Samaria, ¿no?, que quedaba justo al norte de Judea, lo consideramos como decir, no sé, América del Sur, por decir algo, bueno, entonces tenemos unos testigos allá en Lima, Perú, otros testigos en Buenos Aires, Argentina. Y si hasta lo último de la tierra es saliendo pues de esta esfera que conocemos, pues hay por allá testigos que tenemos en el norte de África y testigos en España también. El punto es, mis amados, que cada uno de nosotros tiene una tarea en el lugar donde se encuentra, y esa tarea puede ser resumida en estas palabras: me seréis testigo. Para ser testigo, todo lo que tienes es que conocer a Dios. Una vez que has conocido a Dios, te conviertes en testigo de su poder. Yo soy testigo del poder de Dios, de los milagros que Él ha hecho en mí. Y eso lo puede hacer cada uno de nosotros sin ninguna preparación. Puedes hablarle a quien tú quieras, y si ese a quien tú quieres le habla, de repente te hace una pregunta muy difícil, tranquilamente le dices, ¿sabes qué? Esa pregunta no te la puedo responder, pero déjame echarte a mi pastor o a mi líder o a mi anciano, ese sí te la vas a responder, ven para que te lleve una persona que sí te la va a poder responder. No nos está pidiendo el Señor nada difícil, sino me seréis testigos. Y los apóstoles, los primeros depositarios de esta comisión, entendieron esto, porque muchas veces en sus prédicas usaron esas palabras. Nosotros testificamos de lo que hemos visto y oído. Nosotros somos testigos de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y si bien es cierto, el Señor los capacitó de forma tal que pudieran cumplir con una comisión más específica, como la que está en Mateo, por ejemplo, hacer discípulos. Hacer discípulos no es lo mismo que testificar. Cuando usted testifica, comienza a regar la semilla. Es como el sembrador que salió a sembrar y la riega por todos lados. Pero cuando se trata de hacer discípulos, usted requiere una preparación que lo habilite para una tarea como esa. Porque el hacer discípulos, el Señor lo va a enmarcar en medio de dos elementos o dos líneas, vamos a decir, grandes de acción. Número uno, los van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y número dos, les van a enseñar a obedecer todas las cosas que yo los he enseñado. Para ese momento el Señor tenía 3 años enseñándoles cosas y ellos aprendiendo a obedecer. Quiere decir que esta actividad de hacer discípulos requiere una preparación. Todos somos testigos, y en esos testigos repartimos la semilla por todos lados. La semilla no la hacemos germinar nosotros, ¿no? La semilla la hace germinar el Señor. Eso donde la semilla germina, como dice la parábola del sembrador, que reciben la palabra y la entienden, y la palabra comienza a tratar de enraizarse, aunque van a venir pruebas y van a venir bendiciones, pues se unen como un cuerpo, como una iglesia, y en la iglesia el Señor levanta los apóstoles, los evangelistas, los profetas, los pastores y los maestros, que son los que van a edificar el cuerpo de Cristo para producir esos discípulos, habiendo sido ellos a su vez discipulados antes, porque es esencial que no solamente enseñen de labios, sino que enseñen también con su ejemplo. Cuando entendemos esto, podemos entonces, yendo un poco más adelante, ¿no? Recuerden que de Hechos es un libro que va, vamos a decir, cronológico. Vimos Hechos 1, día 40, después de la resurrección, en el año 29. Cuando leemos Hechos 9, versículo 31, dice así: entonces las iglesias tenían paz
por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Este relato en Hechos capítulo 9 es justo después de la conversión de Pablo. Pablo estaba presente en el año 34 cuando Esteban fue apedreado y la iglesia salió de Jerusalén por causa de la persecución. Solamente quedaron los apóstoles, que siguieron haciendo el trabajo, y la iglesia siguió creciendo también en Jerusalén. Pero estas personas que salieron esparcidas fueron a diversos lugares. Unos fueron, digamos, hacia el sur, aunque Jerusalén está casi como decir en el centro de Judea, pero bajaron y siguieron predicando más al sur de Judea. Otros fueron al norte, saliendo de Judea, y fueron a la región de Samaria, y allí comenzaron también a predicar. Felipe, por ejemplo. Pero aquí en Hechos 9 nos dice que todavía habían ido más al norte, a Galilea, que era de donde venía el Maestro, donde venía el Señor. Quiere decir que para este momento, momento de la conversión de Pablo, se presume que la conversión de Pablo debe haber sido alrededor del año 37 de nuestra era. Es decir, estaríamos hablando ya a 8 años del momento de la resurrección del Señor. La iglesia al menos había llegado hasta Galilea. Pero no solamente este versículo nos permite dilucidar hasta dónde la iglesia había llegado, sino que nos hace entender justo lo que les acabo de explicar. Entonces, las iglesias aparece en plural, no para decir que había varias iglesias, refiriéndome como que a vertientes o a corrientes diferentes, sino este vocablo en plural aquí está para indicar cantidad, porque geográficamente estaban separadas. Es decir, había una iglesia en Jerusalén, pero había una iglesia también en Samaria. Samaria era una región, pero también era una ciudad. Había una iglesia en Samaria, la ciudad de Samaria. Había una iglesia hacia la parte sur de Judea, hacia el mar Mediterráneo, en una ciudad llamada Azoto, donde Felipe había predicado. En los diversos lugares donde fueron esparcidos, comenzaron a testificar, y testificando, las personas se fueron convirtiéndose, se unieron, porque la multitud de los que creían eran de un cuerpo y de un alma, y formaron una iglesia en esa localidad. Cuando la escritura habla aquí de las iglesias, lo que quiere decir es, en los sitios donde hemos ido, hemos fundado una comunidad de creyentes, vamos a llamarla iglesia, y ahora la suma de todos ellos formamos las iglesias. Las iglesias por toda Judea, es decir, Jerusalén, pero también en los alrededores, en las diversas ciudades de Judea, en Galilea, al norte, Samaria quedaba entre Judea y Galilea, había iglesias. Es decir, habían testificado, y allí donde testificaron, donde fueron enviados, fundaron una comunidad de creyentes. Algunos de ellos salieron de esa comunidad de creyentes, pero otros se quedaron allí. ¿Haciendo qué? Lo mismo que habían hecho desde el principio, siendo testigos del poder de Dios. Todo eso es como para decirte, no existe tal cosa como un cristiano no enviado. Estoy esperando que me envíen, pastor. Bueno, puedo entender eso, que estoy esperando que me envíen porque está pensando quizás, no sé, Barranca, Ira, Cuba, España, norte de África, la ventana 1040. Puedo entenderlo, pero no debes esperar sentado, porque ya tienes una comisión aquí tienes que ser testigo. No vas a esperar ser testigo cuando salgas, no en función de lo que se pudiera entender la palabra enviado, porque ya aquí has sido enviado con una comisión dada del cielo. Séme testigo en Jerusalén, séme testigo en Caracas. No existe tal cosa como un cristiano no enviado. Todos los cristianos hemos sido enviados. Todos los cristianos hemos sido comisionados.
Amén de lo que ya nosotros sabemos desde la perspectiva de misiones, porque como les dije, somos una iglesia misionera versada en estos aspectos, que las misiones no solamente se hacen entendiendo por misiones querer irrumpir en una cultura diferente a la nuestra. No solamente se hace con los pies de los que van, se hacen también con las rodillas de los que oran, se hacen también con las iglesias que envían, se hacen también con los bolsillos de los que dan. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos una participación en esto, aunque no seamos de los que van, y aún no siendo de los que van, siendo de los que se quedan, vamos a decir así, seguimos teniendo comisión, seguimos siendo enviados aquí en sitio. Tú eres el enviado en tu sitio de trabajo, tú eres el enviado en tu edificio, tú eres el enviado en tu universidad, tú eres el enviado en donde estés, ahí tú eres el enviado, ahí tú vas a ser testigo de Jesucristo y de su poder. Si nos movemos un poquito más adelante en el libro de Hechos, ahora al capítulo 11, mira lo que dice acá. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Esto es interesantísimo, este relato, mis hermanos. Nos ratifica lo que ya sabemos. La iglesia se quedó en Jerusalén, cumplió al pie de la letra lo que el Señor le dijo: me seréis testigos en Jerusalén, cuando haya venido sobre ustedes el poder de lo alto. Hechos capítulo 2 es Pentecostés. En la fiesta de Pentecostés, la fiesta judía de Pentecostés, el Espíritu Santo irrumpió, inauguró formalmente la iglesia. Lenguas de fuego aparecieron sobre las cabezas de los discípulos y comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y no solamente eso, sino que cuando Pedro se levantó para predicar, su predicación fue tan ungida, tan poderosa, que 3,000 almas se convirtieron y bajaron a las aguas. Dice, es un crecimiento requete contra exponencial, porque de 120 que eran en la mañana, en la noche eran 3,120 al menos, solo por esa predicación ungida de Pedro. Porque el Espíritu Santo no solamente vino para darnos dones y ese poder en cuanto, qué sé yo, hablar en lengua, profetizar y todo, vino también a ungir los labios de aquellos que predican, con el fin de que esa palabra, que es más cortante que una espada de doble filo, penetre en los corazones, divida alma y espíritu, discierna las intenciones del corazón, y las almas vengan a los pies del Señor. Así que en Hechos 2 el Espíritu inaugura la iglesia, y hasta el capítulo 7 se permanece allí en Jerusalén. Pero en el capítulo 7 la muerte de Esteban era una persecución y salió la iglesia. Si somos literales, vamos a decir así, había un envío, ¿no? Ya el Señor le había dicho Jerusalén, Judea, Samaria y luego los confines de la tierra, pero no se había cumplido como tal. Cuando vino la persecución, no fueron enviados, huyeron. Aunque ya habían sido enviados antes, no técnicamente, pero como que no había ese impulso. El impulso vino con la persecución, huyeron. Y se repartieron en los alrededores. ¿Qué hicieron? Testificaron. Siguieron siendo testigos. Pero en principio la daban solamente a los judíos. Porque la iglesia nació así, de esa forma. Jesús es judío, vino a cumplir con todas las profecías del Antiguo Testamento, le habló a los judíos. De hecho, él
a pesar de que anuncia que tiene ovejas que no son de este redil, dando a entender lo que ya también el Antiguo Testamento da a entender, que va a llegar un momento que Dios iba a llamar también a los gentiles, pero de momento eso no estaba planteado. Cuando una mujer sirofenicia se acerca para pedirle al Señor que liberte a su hija, el Señor, vamos a decir, la insulta, hablando en términos humanos, porque le dice: yo no he sido enviado a usted, yo he enviado a la casa de Israel. Y luego le dice, pues si le hubiera dicho eso, uno dice, bueno, está bien, pero luego le dice, como para que quede bien claro, y no está bien que se tome de la mesa de los amos para darle a los perrillos. Así que la iglesia recibe esta comisión y la comienza a dar solamente a los judíos. Antes del capítulo 11, en el 10, hay un primer atisbo, vamos a decir una primicia, vamos a llamarlo de esa manera, algo para que los apóstoles entendieran: ya está llegando el momento que voy a hacer apertura, porque es la conversión de Cornelio por causa de la predicación de Pedro. A Cornelio se le reconoce como el primer gentil convertido. Y una de las cosas que Pedro presentó a la iglesia de Jerusalén, porque la iglesia le pidió cuenta: ¿qué es eso que fuiste a casa de un gentil? ¿Y qué es eso que lo bautizaste? Y rápidamente Pedro le dijo: un momentico, antes de que yo lo bautizara en agua, el Espíritu Santo los bautizó a ellos igual como nos había bautizado a nosotros. Por lo tanto, si el Espíritu los estaba aceptando, ¿quién era yo para impedirle el agua? Y la iglesia se maravilló y se sorprendió y dijo: wow, no sabíamos que el Señor también tenía unos planes con los gentiles. La verdad es que lo que venía a continuación ni se lo imaginaba, porque la iglesia gentil finalmente iba a sobrepasar la iglesia judía. Y no que hubiese dos iglesias, sino que, como les digo, pues en esta parte histórica comienzan a hablar solamente entre ellos. Fíjense que se extienden a Fenicia. Fenicia es la zona costera hacia el norte. Chipre es una isla en el mar Mediterráneo. Antioquía está ya más al norte. Antioquía podría ser considerada como parte de los confines de la tierra, porque está inclusive arriba, por encima de Galilea, en la zona que se llamaba Siria, al norte de Siria, casi para entrar ya en Asia Menor. Ahí estaba Antioquía, 500 kilómetros de Jerusalén, pero le seguían predicando a los judíos. Ahora, lo interesante del relato, fíjense: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Es decir, no eran de Jerusalén. Estos varones de Chipre y de Cirene no venían de la persecución de Jerusalén. No, estos varones, vamos a hablar por lo menos de Chipre, que nos menciona el nombre de Chipre arriba, eran, vamos a decir, conversos de aquellos que habían llegado de la persecución de Jerusalén a Chipre y comenzaron a testificar, creyeron y se convirtieron, pero en algún momento salieron de Chipre enviados, voy a poner esa palabra entre comillas, porque es que no fueron enviados como que la comisión de que usted va a ser discípulos allá en Antioquía. No, a lo mejor fueron por razones de negocio o porque se mudaron. Pero en Antioquía, cuando llegaron allí, comenzaron a hacer pues lo que se esperaba que ellos hicieran como discípulos. Comenzaron a testificar. La novedad fue que no le testificaron solamente a los judíos, también le comenzaron a testificar a los gentiles. Y lo que sucedió en Antioquía fue tan llamativo, tan glorioso, sobre todo para nosotros los gentiles, fue algo tan poderoso que la iglesia en Jerusalén inmediatamente, cuando supo de estas noticias y supo de lo que estaba pasando en Antioquía, llamó a Bernabé y le comisionó: Bernabé, sube a Antioquía a ver qué está pasando allá. Y cuando Bernabé llegó a Antioquía, dio fe que lo que estaba sucediendo allí era la mano de Dios. Es decir, que la iglesia en ese momento tenía que expandirse a los gentiles. Y entendiendo que el trabajo era grande y que necesitaba ayuda, fue hasta Tarso a buscar a Pablo. En el capítulo 9 leemos que a Pablo lo despacharon para Tarso. Pablo, como todo nuevo convertido, y especialmente un nuevo convertido que sabía mucho de la escritura como él, comenzó de una vez a predicar, no a testificar, a predicar, y la gente se comenzó a confundir. Entonces los apóstoles tomaron una decisión salomónica y le dijeron: Pablo, tu presencia aquí está causando más conflicto
que paz. Mejor regrésate a Tarso y espera el tiempo del Señor. Y lo despacharon otra vez para Tarso. Lo que te leí en la lámina anterior, del capítulo 9, de que las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, eso después que Pablo se fue. Bernabé sabía que Pablo estaba en Tarso y lo fue a buscar. Necesito ayuda para trabajar en Antioquía y que se forme la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía es, en términos escriturales, ¿no? lo que nos testifica la escritura, el primer lugar donde a los discípulos se les comenzó a llamar cristianos. Hasta ese momento, ese apelativo, en principio peyorativo, pero luego identificativo de lo que somos, no se le había asignado al grupo de creyentes de Jesucristo. Eran los discípulos, los hermanos, despectivamente entre los judíos, los nazarenos, porque creían en ese Jesús de Nazaret, como que si fuera el Mesías, porque lo es. Pero es en Antioquía donde por primera vez se les llama cristianos. Y tenemos, en términos históricos, vamos a decir, dos iglesias, voy a llamarla fuertes en cuanto a influencia. La Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, que es la iglesia, vamos a decir, primaria, originaria, y que siguió siendo, y es comprensible, ¿no? Porque de alguna manera era el centro del judaísmo, una iglesia principalmente judía, tratando de mantener a raya a los judaizantes. Ahí es donde se celebra el concilio, el primer concilio de la iglesia en Hechos 15, y hacia el norte, a 500 kilómetros de distancia, otra iglesia fuerte, porque es la primera iglesia gentil que se conoce, que es de donde Pablo va finalmente a salir, en principio con Bernabé y después con Silas, a sus famosos viajes misioneros, que extendieron la iglesia por toda la región. ¿Sabes? Te he hablado quizás mucho y quisiera parar un momentico aquí para mostrarte un mapa, porque a veces necesitamos que se nos alumbre el entendimiento, ¿no? Se nos habla de sitios, de lugares y no entendemos bien. Este mapa, bueno, aquí obviamente lo ves así grandote y todo, pero no es que es muy grande en realidad, ¿no? Aquí abajo, en este punto rojo, tenemos Jerusalén, donde todo inicia. Allá arriba, en el norte, Antioquía, ¿no? Eso está ahí escrito en inglés, Antioquía. Eso es parte de lo que sería el final de Siria. Si ves un poco hacia lo que sería mi izquierda, si estoy viendo para allá, ahí está Tarso, ¿no? Donde dice Cilicia, Tarso, ahí es donde era Pablo, ¿no? La distancia que hay de Jerusalén arriba a Antioquía es de 500 kilómetros. Así que no es muy largo en realidad, ¿no? Y ya se considera como que están en los confines del mundo en función de la orden del Señor, en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Observa Jerusalén, el entorno de Jerusalén, eso sería Judea. Un poquitico más al norte, antes de llegar a ese marquita ahí que es el lago de Nazaret, de Galilea. Allí sería Samaria en todo el medio. Luego subo un poquitico más la flecha hacia donde llegas al lago ahí, ese que está ahí es el mar de Galilea. Hasta ahí llegaba Galilea. Ya entonces entramos en Siria. Fíjate que ahí está Damasco. Damasco todavía existe. En el camino a Damasco es que Pablo se va a convertir. Y todavía entonces más al norte, allá arriba, Antioquía, donde nace la primera iglesia. Por cierto, para ponerte también en contexto de lo que es la cronología, la iglesia de Antioquía, su fecha de fundación, desde la perspectiva de lo que sería la tradición de la historia de la iglesia, es el año 42 de nuestra era. Es decir, 13 años después de que se funda la iglesia de Jerusalén, porque la iglesia de Jerusalén se funda en el 29, el año de la resurrección y la ascensión de nuestro Señor. En el año 42 se funda la iglesia de Antioquía. 500 kilómetros había recorrido la iglesia y todo estaba lleno de iglesias.
Había iglesias allí en Jerusalén, abajo. Bueno, la mayoría de estos nombres son también nombres modernos, no son de allá de la antigüedad. Cerca de Gaza quedaba la ciudad de Azoto, allá había una iglesia. Cerca de donde está Acre estaba la ciudad de Cesarea, allí también había una iglesia. En Samaria, que no aparece, es muy pequeña, allí había una iglesia. Chipre es la isla que usted está viendo aquí hacia este lado en el mar Mediterráneo, allí también había iglesias. En Antioquía había iglesias. En Tarso Pablo había testificado. Eran enviados, iban a los lugares, fundaban iglesias y las iglesias quedaban allí en ese lugar y seguían haciendo el trabajo. Y es importante que tengamos esto en mente, porque una de las cosas que me he esforzado, que nos hemos esforzado el liderazgo, los ancianos y el liderazgo de la iglesia, es hacerle ver a nuestra iglesia local que todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. La iglesia a veces que es netamente misionera, tú tienes así algo como que encima de que una espada de Damocles que pende así encima de ti. Mira, si tú no eres los misioneros no estás en nada, ¿no? O una iglesia que es solamente casa de oración. Mira, si tú no estás metido en la casa de oración no estás en nada. Y no, mis amados, todos somos esenciales e importantes en el cuerpo de Cristo, y cada uno de nosotros tiene su llamado particular al servicio. Como les decía antes, en cuanto al que es enviado, necesita a alguien que ore, que esté allí sosteniendo la cuerda en oración. Es necesario, es menester que así sea. Es la manera como el Señor ha estructurado su iglesia. Al llegar a este punto de la enseñanza, de la prédica, entendemos, todos hemos sido enviados, aunque no todos vamos a salir. Hemos sido enviados a testificar de nuestro Señor Jesús, de su muerte y de su resurrección, a través de la cual obtenemos perdón de nuestros pecados. Aquellos que son enviados al lugar donde van, tienen la comisión de testificar y de formar allí una iglesia de esa localidad, donde deben levantarse ancianos, pastores, maestros, que asuman la tarea de discipular, para que una vez discipulados puedan entonces ser enviados a ir a otros lugares. Pero otros no van a ir a otros lugares, se van a quedar en ese sitio y van a seguir haciendo el trabajo de la iglesia en ese sitio. Eso no podemos perderlo de vista, para que cada quien entienda el lugar que le corresponde en el cuerpo de Cristo. Oye, pareciera, pastor, que quizás entonces no hace como que mucha diferencia el ser una iglesia misionera. Pues sí la hace, porque en algún momento les he dicho con respecto a nosotros, la iglesia cristiana con Cristo, y lo que es nuestro llamado, que usted va a orar y va a buscar la confirmación, es el peso que el Señor ha puesto en mi corazón. Aquí en esta iglesia hay muchos llamados a servirle al Señor tiempo completo, sea en la casa de oración, sea disponiendo sus pies para ir a otros lugares a hacer esta tarea que se está haciendo desde la iglesia primitiva. Otros llamados, quizás como yo, a quedarse aquí en este lugar y ser testigos aquí en este lugar para enseñar a otros, que a su vez enseñen a otros y multipliquen el número de conversos, el número de convertidos. No es que somos, bueno, obviamente vamos a decir, permítame decirlo así coloquialmente, ¿no? Cada quesero lava su queso, yo voy a lavar mi iglesia donde el Señor me ha puesto, pero tampoco me voy a poner una venda en los ojos y decir como que todo es perfecto, que no hay nada malo, porque eso no es así. En parte conocemos, dice la Escritura, pero sí definitivamente reconociendo lo que nos pertenece o lo que el Señor nos ha llamado como iglesia local. A muchos de nosotros el Señor nos va a extender un llamado, quizás vamos a decir no a tiempo completo, pero sí definitivamente bivocacional, inmerso en los negocios del Padre, sea trabajando aquí, sea yendo a otros lugares, pero es el llamado que el Señor nos ha hecho. Y esa es entonces la pertinencia de hablar del cuidado del enviado. Porque, ¿cómo vamos a cuidar al enviado, no? Y ahí quiero tomar primeramente el texto que hemos colocado como lema de este culto misionero, en 1 Pedro 5:2.
1 Pedro 5:2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Este es un primer llamado al cuidado dado a los pastores y a los ancianos, a los maestros de estas iglesias que se han formado. Vamos a hablar de Hoy con Cristo. Vinieron los misioneros del norte, fueron enviados de sus iglesias allá en el norte con el propósito de evangelizar, de testificar aquí en Venezuela. Comenzaron a testificar, las almas comenzaron a responder. ¿Qué hicieron los misioneros? Agruparon a aquellos que estaban respondiendo y se formaron iglesias. Entre esas se formó la iglesia cristiana Hoy con Cristo. Y comenzaron la tarea de discipular dentro de esas iglesias, no con el fin de ellos quedarse, porque de hecho ya no están con nosotros, sino con el fin de levantar un liderazgo propio dentro de esas iglesias, a la semejanza de lo que dice Hechos 13 y 14, que en las primeras iglesias que se fundaron en Asia Menor, lo que hicieron Pablo y Bernabé una vez que regresaron a la ciudad de Antioquía fue nombrar ancianos y encomendar las iglesias a la gracia y el poder del Espíritu Santo de Dios. Este grupo de hombres que el Señor capacita y entrega como dones a la iglesia tienen la tarea de apacentar la grey de Dios. Apacentar quiere decir darle de comer. Darle de comer. La tarea pastoral, la tarea de los ancianos se resume en dos vertientes: apacentar y proteger. Apacienta la grey, protege la grey. Eso quiere decir que el primer cuidado que le vamos a dar es sana doctrina. Vamos a procurar, sea para los que se quedan a seguir haciendo la tarea aquí, sea para los que van a ir a hacer otra tarea en otros lugares, vamos a alimentarlos adecuadamente. Vamos a ministrarles la palabra de Dios no adulterada, con el fin de que, cimentados en sana doctrina, puedan resistir y permanecer firmes. Usted sabe ¿qué le ha permitido a usted permanecer firme en este tiempo de pandemia donde no se ha podido congregar, donde la esfera eclesial le ha sido removida? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es suficiente para redarguir, para exhortar, para animar, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Aunque nos ha sido removida la esfera eclesial, permanecemos firmes porque estamos anclados en su palabra. El primer cuidado que se le da para el que se quede y para el que se mueve es apacentarlo. Y lo vamos a apacentar, y esto ya es una palabra para los ancianos y para los pastores, para el liderazgo. Lo vamos a apacentar no por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, no se refiere únicamente a que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo porque queremos hacerlo. Es que no podemos forzar a la oveja que quiere ser cabra que sea oveja, juro. Le vamos a administrar la palabra, le vamos a enseñar la palabra, le vamos a decir al pan, pan, al vino, vino, al pecado, pecado, a lo que es santidad, santidad. Pero si la oveja persiste en un comportamiento que le asemeja más a una cabra que a una oveja, esperaremos pacientemente en el Señor que haga la obra de cambio, de transformación, y pueda hacerle ver en su corazón el error que está cometiendo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Únicamente le vamos a mostrar la palabra. Por eso el liderazgo debe conocer la palabra, debe instruirse en la palabra. Ese trabajo discipulado que le decía, que es una comisión más específica, va directamente relacionado a que usted y yo profundicemos en la palabra, la conozcamos y podamos ministrar la palabra de manera tal que podamos apacentar esa grey de Dios.
Naturalmente, cuando pensamos en aquel que es enviado, es decir, que va a otro lugar, a otro sitio, esto toma unas ciertas características especiales. Una de las cosas que suceden con estas personas que van, especialmente si van a sitios donde no hay otros creyentes, es que quizás se sienten solos, aunque siempre el Espíritu Santo de Dios está con ellos, porque Él dijo: no os dejaré huérfanos, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que mientras no haya fin de mundo, el Espíritu Santo está con nosotros todos los días. Eso es lo que el Señor dijo. Pero en términos humanos, podemos de alguna manera sentirnos así, de esa forma. Así que, dirigiendo ahora mi pensamiento, no al que se queda, sino a aquel que sale, quiero compartir estas porciones en Filipenses. Filipenses 4, versículo 10. 15 y 16 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Esto es Pablo reconociendo el cuidado de la iglesia de Filipos para con él. Ahora fíjense en el versículo 15 lo que Pablo trae a colación, para que entendamos el alcance de este cuidado de la iglesia de Filipos para Pablo, que había sido enviado. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Amados, por eso nosotros decimos: misiones también las hace, y entendiendo por misiones, no el que se queda plantado, sino el que sale, el que es enviado a otro lugar, con los bolsillos de los que dan. Yo quiero decirte algo, aquí todos nosotros damos, toda la iglesia. Porque de lo que usted da para la iglesia, en sus diezmos, en sus ofrendas, nosotros, que nos corresponde como mayordomo la administración de esto, apartamos un 30%. Toda la ofrenda que entra, apartamos un 30%. Ese 30% es para los misioneros. Y de allí se envían recursos a los misioneros. De manera tal que las otras necesidades de la iglesia quedan cubiertas con ese 70%. Y el Señor multiplica. Lo ha hecho aún en tiempos de pandemia. El Señor ha multiplicado y lo va a seguir haciendo. Pero sin embargo, yo tengo que decirle a usted, ¿no? Mientras usted tiene la obligación de diezmar a su iglesia local, traer los diezmos, dar al folí, su ofrenda, usted tiene quizás un poco más de libertad de administrarla. Puede darla también a la iglesia. Nosotros como iglesia también pues hacemos estas ofrendas como le estoy explicando. Y otra cosa que le voy a decir, ¿no? Por si acaso se hace esa pregunta, la administración en esta iglesia local de los diezmos de las ofrendas, está un tesorero junto con los ancianos que se hace para que se administre en toda la casa del Señor, ¿no? Y eso lo digo porque me han hecho preguntas. Hay otras iglesias locales que todos los diezmos son para el pastor. Eso no funciona aquí así en esta iglesia. Aquí todos, hasta el pastor, diezma y ofrenda a la iglesia. Y todo ese pote común se coloca para repartirlo en función de las necesidades, en conformidad a esos criterios que les estoy hablando. Pero si usted desea ofrendar aparte, y así como los filipenses agarraron y le enviaban a Pablo, Pablo no estaba ya con ellos. Pablo había ido a Tesalónica a hacer el trabajo, a testificar y de fundar una iglesia en Tesalónica. Y los filipenses lo sabían y decidieron apoyar a Pablo, y allí a Tesalónica le enviaban para que Pablo pudiera cubrir sus necesidades. Pablo le va a decir ahí más adelante: no necesito de esto en realidad, pero entiendo el corazón con el que usted lo hace, y esto le va a traer a usted bendición de arriba. Esto es parte del cuidado del que se envía. A lo mejor Dios te está poniendo esa inquietud en tu corazón. Si deseas saber, si deseas apoyar a alguno de los misioneros en particular de la iglesia o un grupo de ellos, puedes sentarte a conversar conmigo y te puedo explicar quiénes son esos misioneros. Y si decides que quieres apoyarles, pues siéntete libre, eso es bíblico.
Eso es parte también del cuidado. A lo mejor no puedes estar en ese primer grupo que cuida apacentando la grey de Dios, ministrándole la palabra y dándole la sana doctrina, alentándole, mentoreándole, pero puedes estar en este otro grupo, este grupo que da para las necesidades. Oye, pastor, ¿sabes? Quisiera más bien que fuese anónimo. ¿Será que si yo te lo doy, no a mí, a la iglesia, pues si la iglesia se lo hace llegar anónimamente, eso es factible? Totalmente factible. El punto es que hay una ventana por medio del cual podemos cuidar ya las necesidades, no necesariamente espirituales, sino necesidades básicas de esta vida, de estos hombres y mujeres que están haciendo esta tarea en otros lugares, que están siendo testigos en otros lugares. Oye, pastor, ¿y esa es la única forma? No, hay otra forma. Efesios 6, 19 y 20 dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo no le estaba pidiendo nada a la iglesia de Filipos, solamente estaba reconociendo a la iglesia de Filipos lo que estaban haciendo por él. Pero le dice algo que nos da luces. Ustedes, iglesia de Filipos, fueron los únicos que me apoyaron mientras yo estuve en Tesalónica. Quiere decir que la iglesia de Éfeso no participó en eso de apoyarlo mientras él estaba en Tesalónica. Y guardando pues las distancias en cuanto a quién fundó primero y quién fundó después, no, que eso se puede estudiar y se puede discutir. El punto es que si algo iba a pedir Pablo, no era plata, iba a pedir oración. Porque esto que está acá en Efesios capítulo 6 es justo la parte final de lo que se conoce como la armadura de Dios. Y él finaliza la armadura de Dios diciendo que como parte de la armadura hay que orar en el Espíritu. Pero luego cuando habla de esa oración en el Espíritu en general como parte de la armadura de Dios, hace una petición personal y dice: y por mí, oren en el Espíritu y súplica por todos los santos, manteniéndose firmes. Pero, ojo, que ya terminé de exponerle la armadura de Dios, tengo una petición personal que hacerle. Por favor, oren por mí. Oren por mí. ¿Y para qué van a orar? Fíjense la petición de Pablo: para que yo sea rico, para que yo sea famoso, para poderme comprar otro avión, para poderme comprar un avión. Bueno, otro avión, yo no tengo avión, estoy hablando como pastor por allá de los Estados Unidos. No, oren por mí para que cuando yo abra mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Yo bendigo, yo confío que todos ustedes oran por mí y perdónenme si quizás no se siente incluido en lo que voy a decir, pero es que no conozco la petición de todos, pero conozco unos cuantos aquí en la iglesia. Sé que oran por mí en función de esta palabra y les bendigo. Muchos de ellos a veces me abordan luego: oye, pastor, tremenda prédica, y mi respuesta invariablemente: gracias por orar por mí, porque aquí predicamos los dos. Yo abrí mi bocota, sí, pero tú estabas orando por mí para que cuando yo la abriera, con denuedo fluyera y se pudiera exponer el misterio del Evangelio. Yo bendigo a esos, los llamo mis escuderos de oración, y doy gracias por la vida de cada uno de ellos. Pablo reconocía que necesitaba esos escuderos de oración para poder hacer el trabajo, para que él pudiera con denuedo hablar del Señor como debía hablar. Los músicos pueden pasar. Así que cuando vamos al cuidado del misionero, a lo mejor de repente, ¿no? Tú dices: oye, ¿sabes? Yo no tengo esa manera de apacentarles. Quizás no tengo cómo ofrendar, o sí, voy a orar por ellos. Hay otra cosa que también puedes hacer, ¿no?
Mándales un mensaje. Levanta el teléfono y llámalos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te sientes? Sabes, estoy orando por ti. Eso alienta y eso mueve a las personas, se sienten animadas, ¿no? Yo no puedo decir que he sido un misionero como tal, ¿no? He tenido ciertas comisiones particulares de parte del Señor. Mi primera comisión tuvo que ver con el campamento en el cual estuve durante 13 años. Y un momento particular, ¿no? Un día en que me sentía así como que estaba solo, triste y abandonado. Que nadie tenía realmente cuidado de mí. Cosa que obviamente no era cierto. Estaba mi esposo, estaban mis hijos, mi esposo siempre me ha atendido y todo. Es como esa cuestión espiritual donde comienzas de alguna forma a languidecer, ¿no? Y me tocó ese día, tuve que hacer algunas diligencias del campamento y el pastor me pidió que hiciera una serie de llamadas. Y quedé gratamente sorprendido cómo Dios hace las cosas, ¿no? Porque en al menos 3 de esas llamadas, cuando la persona me atendió, me identifiqué y bueno, mire, te llamo a parte del pastor para tal otra cosa. En algún momento la conversación se tornó personal y me dijo, oye hermano Luis, ¿cómo te sientes? Bueno, usted sabe cómo uno responde. Bien, hermano, siempre en el Señor estamos bien. Ah, me alegro. Es que quiero que sepas que esta semana el Señor me ha puesto a orar por ti. Y eran 3 personas en lugares diferentes, como que si uno estaba en Cuba, otro estaba en Caracas y otro estaba cerca, qué sé yo, que no iban a tener contacto entre ellos. Cuando yo terminé de hacer esa llamada, yo supe, oye, tú tienes cuidado de mí, ¿no? Yo no he pedido esa oración, pero tú has movido a esas personas para que estén orando. Y justo en este tiempo, en este momento, ora por los misioneros. Ofréndales de ser precisos. Llámales si está a tu alcance llamarles o mándales un mensaje. Antes era más difícil, ahora puedes mandar un correo, un mensaje. Tienen WhatsApp, tienen Facebook, tienen una pila de cosas en las cuales te puedes comunicar, en las cuales puedes alcanzarles. Te invito a que lo hagas. Y mi invitación va directamente relacionada con lo que voy a exponer hoy, ya para concluir, como el galardón. Mateo 10, 41 y 42 dice lo siguiente: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa del justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El que recibe a un misionero por cuanto es misionero, recompensa de misionero recibirá. El que recibe a un enviado por cuanto es enviado del Padre, recompensa de enviado recibirá. Todos sabemos que el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Y esa parábola de aquel amo, de aquel señor que anda buscando obreros para su viña y sale tempranito en la mañana y consigue unos desocupados y se los trae a trabajar en la viña, y así lo hace en varias horas del día, incluyendo al final del día unos que tomó para sí, faltando como 1 hora para terminar las labores. A la hora de pagar, a la hora de recompensar a estos que solamente trabajaron 1 hora, le dio exactamente lo mismo que aquellos que habían trabajado todo el día. Y él no estaba siendo injusto, porque cuando él contrató a esos primeros, les dijo: te voy a dar tanto por el trabajo del día, ¿estás de acuerdo? Y ellos dijeron sí. Por lo tanto, le estaba dando lo justo. Definitivamente, en la mente humana, al que solamente trabaja 1 hora, uno pudiera decir que le está dando de más. Y su respuesta es fascinante, porque él les dice: ya va, pero primero no te hago agravio, y luego esto es mío. ¿Tienes tú envidia de mí porque yo soy bueno y hago con lo mío lo que quiero? Eso nos da esa apertura que nos permite entender este galardón.
que recibe a un misionero, por cuanto es misionero, recompensa de misionero recibirá. Y el misionero pudiera quizás pensar, wow, este ni sabe lo que es ser un misionero. No, porque los misioneros, sobre todo como van a otra cultura muchas veces, amados, las cosas son duras, cuesta arriba, difíciles. No es solamente la soledad, a veces también la necesidad. Y se pasa hambre y se sufre y lloras. Y el otro está ahí en la comodidad de su casa y solo porque me recibió va a tener una recompensa similar a la mía. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Además de que el misionero que piensa así es todavía un misionero novato, inmaduro, que no ha entendido todavía la bondad de Dios. Porque cuando entendemos la bondad de Dios, nos gozamos en esa bondad. Que otros reciban como yo o más que yo, eso no nos da ni calor desde la perspectiva que la estamos viendo, ¿no? Tipo envidia, este tipo de cosas, sino que nos gozamos en Él, porque todo lo que el Señor puede hacer por aquellos seres imperfectos que somos, termina glorificando su nombre por la eternidad. Y cuando entramos en esa onda y entendemos, entonces libremente damos, libremente ofrendamos, libremente nos desprendemos, porque nos parecemos a nuestro papá. Y Él es así. Él es así. Amado hermano y amada hermana, yo te invito en la mañana de hoy. Oye, si el Señor te está llamando, vamos a conversar, vamos a hablar, porque a lo mejor eres de lo que tienes que ir. Pero si no, si estás aquí y estás atendiendo el trabajo que estás acá, pero sabes que están esos que se fueron y quieres colaborar, quieres participar, vamos a sentarnos, vamos a hablar. El Señor te va a dar recompensa. Está escrito. Y la palabra del Señor es en Él sí y en Él amén. No se vuelve hacia atrás. Ponte de pie, inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, ante tu presencia, agradecidos de poder estar acá, Señor, agradecidos de poder escuchar tu palabra, de poder ser movidos, Señor, por tu Espíritu Santo, porque yo sé que estás tocando corazones, no por mi denuedo, no por mi exposición, sino tu Espíritu está tocando corazones. Y yo sé que hay personas que les estás hablando hoy y les estás diciendo, hijo, hija, es el tiempo ya, prepárate, apercíbete, hay que moverse, hay que salir. Pero hay otros que les están diciendo que tienen que moverse en sus bolsillos, tienen que mover sus rodillas, sus oraciones, Señor, para apoyar, para estar allí presente, para decir sí, amén, involucrados, comprometidos con esta iglesia local a donde tú les has llamado, Señor. Porque juntos hacemos misiones, juntos enviamos, juntos cuidamos de aquellos, Señor, que tú has escogido, Señor, para llevar esa palabra hasta los confines del mundo. Obra, Espíritu Santo, toca, Espíritu Santo, muévete, Espíritu Santo, y haz tu obra en los corazones, aleluya. Que nadie se quede sin decir sí, amén, heme aquí, Señor. Que todos sean tocados por ti. Ahí donde estás, levanta tu mano y vamos a adorar al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya.